Buenas tardes para todos. Empezamos a ver la entrada de Daniela, de Daniel, de Camila, de Giovanni, de Harold, que nos acompañan hoy para esta sesión, que es la primera sesión de dos que vamos a tener sobre el examen TOEFL. Hace unas semanas nos acompañó Yair Ayala para recomendarnos algunos tips de cómo mejorar nuestro nivel de inglés, cómo mejorar un segundo idioma. Y hoy entramos a una parte que es muy importante porque a veces pecamos de arrogancia y creemos que porque podemos ver una serie en inglés o porque podemos leer un libro, ya sabemos inglés y podemos ir a tomar el TOEFL, pero realmente vamos a ver en estas dos sesiones de hoy y de mañana que es un examen que requiere preparación, que hay que conocerlo, que hay que saber cuáles son las secciones. Vamos a ver una cantidad de tips que les van a ser de utilidad al momento de tomar el examen, porque es un examen costoso y el objetivo de estas sesiones es que ustedes se preparen para que luego la inversión que hagan, pues no la pierdan, porque pueden volver a tomar el TOEFL sin ningún problema, pero significa volver a pagar una suma considerable de dinero. Entonces, nuevamente, quiero darle las gracias y la bienvenida a Yair por su generosidad. Vamos a tener hoy las secciones de Reading and Listening y mañana vamos a tener Speaking and Writing. Entonces los invito a que saquen sus cuadernos, estén listos para tomar apuntes y para todos los ejercicios que Jair nos ha traído en la tarde de hoy. Jair, bienvenido nuevamente y gracias por tu generosidad. No, con muchísimo gusto. Ojalá y yo hubiera tenido esta oportunidad en mi momento. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos por asistir, por haberse registrado. Vamos a utilizar la misma metodología de la sesión anterior para aquellos que no estuvieron. Por favor, no duden en escribir sus preguntas ahí en el chat box y las vamos a responder inmediatamente. Entonces, la idea es que yo voy a hacer la presentación. Va a estar dividida en tres partes. La primera parte tiene que ver con el examen en general, qué es y todo este tipo de información. Luego vamos a hacer un ejercicio práctico de lectura en donde les voy a explicar los 8 tipos de preguntas que tiene el examen. Y luego vamos a cerrar con un ejercicio de escucha que tiene que ver con los 8 tipos de preguntas para la sección de escucha. En la sesión de mañana vamos a trabajar lo que tiene que ver, como lo decía también Joana, con la sesión de las habilidades productivas. Vamos a iniciar con habla y vamos a cerrar con la parte escrita. Por favor, si ustedes tienen preguntas, comentarios, dudas a lo largo de la presentación, las vamos escribiendo ahí en el chat box y pues ahí misma, de esa misma forma las voy a ir respondiendo. La presentación va a ser como en Spanglish, más Spanish que English. Sin embargo, todas las diapositivas están en inglés. Ustedes pueden interactuar allí en español o en inglés, no hay ningún problema. Creo que va a llegar un momento en el que efectivamente toda la conversación va a ser llevada a cabo en inglés, porque no solamente el contenido de las diapositivas, sino las preguntas van a tener que quedarse en inglés. Entonces, pues va a llegar ese momento en el que todos estemos interactuando en inglés. No es necesario que lo hagan. Si ustedes quieren hacerlo en español o en Spanglish, en inglañol, todo está bien. Translanguaging is what's on today. Listo. Mi nombre una vez más es Jair Ayala. Este es mi correo electrónico. Si ustedes necesitan, no sé, que extendamos información, si ustedes tienen alguna pregunta o algo así, para que por favor, entonces no duden en escribirme. Este es mi correo institucional. Bueno, vamos a dividir las sesiones en dos. Hoy vamos a hacer la primera parte que dice morning y mañana haremos la sesión que dice afternoon, como ya se los explicaba. Vamos a compartir alguna información que tiene que ver con material. Entonces también les recomiendo que no solamente en la medida de lo posible ustedes puedan tener acceso a el video, sino que también ustedes puedan tomarle pantallazos o tomarle un screenshot con su cámara, con su celular, a alguna de las informaciones que voy a compartir. Por ejemplo, allí en este enlace que aparece, pueden ustedes descargar información que les va a permitir prepararse para la presentación del examen. Es material gratuito. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar. Básicamente hay 6 objetivos con los que quiero cumplir. El primero es revisar el contenido del examen. El segundo tiene que ver con cómo nosotros podemos no solamente identificar las habilidades que se presentan en el examen, sino que cómo estas habilidades están combinadas con habilidades académicas reales y actuales. Entonces, el examen, primero que todo, no es solamente un examen de inglés que mide competencias lingüísticas, sino es un examen en inglés
que mide competencias académicas. Tercero, pues vamos a utilizar las rúbricas. Vamos a saber cómo se evalúa el examen y ustedes va a haber un momento en el que ustedes van a jugar el papel también de examinadores, de evaluadores. Bueno, entonces déjenme, ya me devuelvo y coloco aquí el enlace de la diapositiva anterior. Esta. Déjenme. Creo que voy a colocar la respuesta en el chat box. A partir de les acabo de compartir allí la página, el portal principal de TOEFL. Y después de TOEFL, ustedes pueden empezar a buscar /material, /practice, /tips. Y allí van a encontrar muchísimo material. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, entonces sigamos. El cuarto objetivo aquí tiene que ver con identificar cómo las actividades que nosotros hacemos en el salón de clase, no solamente como docentes, sino como estudiantes, tienen que ver con las actividades que están presentes en el examen de TOEFL. El quinto objetivo es demostrar cómo algunas de las actividades que hacemos en clase, una vez más, como profesores o estudiantes, están absolutamente relacionadas con las actividades que nosotros tenemos en el examen de TOEFL. Es importante empezar por decir que cada una de las preguntas que nosotros tenemos en el examen de TOEFL IBT es el resultado de un proceso de investigación. Yo sé que muchos de ustedes no solamente ya son profesionales, muchos de ustedes tal vez ya también son profesionales con estudios posgraduales y por eso mismo puedo dar cuenta y pueden dar cuenta ustedes de los procesos de investigación. Entonces, es importante recordar que cada una de las preguntas que nosotros tenemos en el examen tiene que ver con un proceso de investigación serio. Nosotros, el servicio que nosotros ofrecemos es de evaluación. Y más adelante nosotros vamos a hablar sobre la validez que tienen nuestros exámenes y esa validez es respaldada en procesos efectivamente de investigación. Y pues en última medida vamos a compartir algunas actividades que se pueden hacer no solamente en el salón de clase, sino actividades que podemos hacer para mejorar nuestra presentación de exámenes en general. No solamente las actividades que vamos a utilizar o a desarrollar en estos 2 días nos van a servir para presentar este examen. Son lo que nosotros llamamos en inglés test taking skills. Son habilidades para la presentación de pruebas en general. Y pues obviamente no hay unas habilidades específicas para cada uno de los exámenes. Al contrario, hay unas habilidades para presentar pruebas en general. Yo creo que algunos de ustedes podrán haber escuchado que hay gente que es muy buena presentando el examen y que les va muy bien en los exámenes. Estas personas tienen estas habilidades muy bien desarrolladas. Mientras que también podemos haber escuchado de gente que es muy buena en lo que hace, pero cuando presentan unos exámenes no les va muy bien. Entonces, precisamente hacia allá es hacia donde nosotros apuntamos con este tipo de ejercicios académicos. Ok. Sí, entonces respondía a Andrea Vargas, me hacía la pregunta si podía colocar el link, el enlace, perdón, en el chat box y lo respondí fue en el chat box general. Entonces creo que allí iba a aparecer para todos. Bueno, déjenme entonces ya se los comparto nuevamente. Bueno, hay otra pregunta allí. En mi correo, ya se los vuelvo a compartir también en el chat box. Y el examen tiene 3 modalidades, ya se las explico. Básicamente no hay una sola fecha fija para presentar el examen. Nosotros ofrecemos el examen todos los días. Lo ofrecemos de sábado a miércoles, lo ofrecemos de forma virtual desde la casa, el Home Edition, y miércoles, viernes y sábado lo ofrecemos desde los centros administradores, que son obviamente de forma presencial, generalmente son universidades las que lo administran, y también lo ofrecemos 2 veces al mes, el tercero, el segundo y el cuarto mes
El segundo, perdón, el segundo y el cuarto sábado de cada mes lo ofrecemos en papel. Entonces ya más adelante les explico. Básicamente tenemos exámenes todos los días. Si ustedes quisieran presentar el Home Edition, lo pueden presentar 24 horas al día, está disponible. El costo del examen para Colombia es de $240.38 nosotros tenemos algunas alianzas, algunos convenios con algunas instituciones que pueden ofrecer el examen a un costo menor de esto. A algunas instituciones tales como la Universidad de La Sabana, como Education USA, como los centros colomboamericanos y precisamente pues la información que les íbamos a compartir mañana, de una vez se las comparto. Vamos a iniciar negociaciones con Colfuturo para ver cómo podemos nosotros hacerles llegar algún tipo de descuento a través de Colfuturo a todos los candidatos que se postulan a través de Colfuturo, obviamente. Listo. Entonces, vamos adelantando. Bueno, es importante empezar por el nombre del examen. El examen se llama TOEFL, que quiere decir Test of English as a Second Language, as a Foreign Language, perdón. Test of English as a Foreign Language. Y esto es bien importante saberlo porque este examen tiene unos estándares que son internacionales y que se cumplen para especialmente nosotros que hablamos inglés como lengua extranjera. Grosso modo, la diferencia entre segunda lengua y lengua extranjera es la forma en la que se aprende el idioma. Las personas que hablan inglés como segunda lengua son personas que lo adquirieron. Son personas que desde pequeños o lo hablan, o al contrario, personas que viven en un contexto en donde la lengua franca es el inglés, en este caso. Para nuestro contexto colombiano, en la gran mayoría, nosotros todos hemos aprendido, a pesar de que incluso hayamos estudiado en un colegio bilingüe, hemos aprendido inglés como una lengua extranjera, ya que cuando nosotros salimos a la calle, ni siquiera la señalización está en inglés. Y pues no tenemos la posibilidad de usarlo como un medio de comunicación masivo, sino al contrario, utilizaríamos el inglés como una forma de aprender y en general, lo digo coloquialmente, aprender difiere de adquirir en la medida en la que nosotros lo aprendemos para utilizarlo en un contexto muy específico. Y yo digo que lo digo de una forma coloquial porque aprendemos sentados en un salón de clase y prácticamente como que en este contexto es en donde utilizamos el inglés. Este contexto me permite explicar que el examen es diseñado para personas como nosotros que aprendimos el inglés como lengua extranjera y es diseñado a su vez por personas como nosotros que aprendimos el inglés como lengua extranjera, que obviamente son procesos totalmente diferentes a los que se enfrenta o vive una persona que adquiere una lengua, una segunda lengua. Bueno, voy a ver si me están diciendo que no pueden ver los mensajes en el chat box en donde hay 200 personas. Entonces voy a ver si puedo responder acá para dar respuesta a todos. Listo, gracias. Repito, voy a devolverme. ¿Cuándo es el examen? Ya. TOEFL y IELTS tienen la misma validez. Son dos exámenes absolutamente diferentes y la validez de TOEFL es 3 veces superior a la validez de IELTS. Ahora, hay que saber exactamente a qué nos referimos cuando decimos validez. La validez tiene que ver con el número de instituciones que aceptan los resultados del examen de TOEFL. En este caso, son 11.800 universidades en más de 180 países alrededor del mundo que aceptan y utilizan los resultados de TOEFL. El examen, como les decía, cuesta $240.38. El examen Home Edition tiene la misma validez de las otras dos versiones. Lo que sucede es que hay algunas instituciones que
no aceptan los resultados de Home Edition. Para esto es importante, antes de presentar cualquier examen, independientemente si es TOEFL, en cualquiera de sus 3 modalidades, hay que preguntarle a la institución a la cual nosotros queremos postularnos si ellos reciben, qué examen reciben y cuál es el requisito de ese mismo examen. En general, más de 3.500 instituciones en el mundo reciben Home Edition, Paper Edition y TOEFL IBT Edition, que es la sesión que nosotros conocemos todos. Es una muy buena pregunta, Karen. ¿Cuál es el nivel que se debería tener para poder presentar este examen? Por lo menos un nivel B1. Es el mínimo requerido para poder presentar este examen. Como también lo acotaba Johanna al inicio, es una inversión académica que vale la pena presentar siempre y cuando uno por lo menos cuente con un nivel B1, pero que también sea uno sepa que no va a obtener el nivel B1 porque la gran mayoría de instituciones que solicitan los resultados de exámenes internacionales solicitan a partir de B2. Entre más alto sea el nivel que uno reporta en los resultados, muchas más posibilidades uno tiene de ser, digamos que, un candidato fuerte. No, si tú vas a presentar el examen en otro país, la única diferencia es el costo. El costo varía de país a país. En Ecuador vale 230, en Colombia vale 240, en Panamá vale 220, en algunos estados en Estados Unidos vale 180, 190, 200, 210, 220. Entonces esa es la única diferencia. Es el mismo examen que tú presentas en Shanghai, es el mismo examen que tú podrías presentar acá. Ahora, ¿tiene la misma validez? La única diferencia es el sitio en donde tú lo presentarías. Si tú te registras para presentarlo en Colombia, debes demostrar que efectivamente vives en Colombia, que tienes una dirección en Colombia y todo este tipo de cosas. A menos que lo vayas a presentar en otra parte. Incluso conozco los casos de algunas personas que durante sus periodos de vacaciones van y lo presentan en estos otros países, en Europa especialmente, para no interrumpir o sus vacaciones o para no interrumpir los procesos de postulación a las universidades. Entonces sí se puede hacer. Es el mismo examen en todo el mundo. El Home Edition es la modalidad que se presenta desde la casa y utiliza lo que estamos utilizando hoy en día, Internet, su propio computador y el espacio en donde ustedes han venido trabajando tal vez en estos últimos casi ya 3 años. Hay una edición que se llama TOEFL Essentials, es totalmente diferente a TOEFL IBT. El examen que nosotros queremos promover y presentar y del cual vamos a hablar hoy y mañana es TOEFL IBT. Este es el examen que tiene una validez y una aceptación en más de 11.800 universidades alrededor de 180 países. TOEFL Essentials es un examen de ETS que tiene una validez local y esta validez se la da cada una de las instituciones que lo utiliza. En Colombia hay varias universidades que lo están utilizando como un requisito de grado y en algunas ocasiones estas mismas instituciones lo utilizan como un requisito de ingreso para algunos programas. Una vez más, es mejor preguntar directamente a la universidad a la cual ustedes se quieren postular cuál o cuáles son los exámenes que ustedes pueden presentar y de esos escoger el que mayor validez tiene para poderlo utilizar, no solamente con esta universidad, sino con varias otras universidades con el mismo resultado. Cuando ustedes presentan TOEFL, ustedes tienen la posibilidad de solicitar hasta 4 reportes adicionales al que les llega en su cuenta. Estos 4 reportes ustedes los pueden enviar, solicitar que se envíen automáticamente a 4 instituciones alrededor del mundo. Y después de que ustedes lo presentan, tienen 2 años para utilizar ese mismo resultado en las instituciones en las que ustedes lo requieran. Esa es la validez de todos los exámenes internacionales. Tiene una validez de 2 años. Yo he presentado el examen de TOEFL cada 2 años. Yo soy profesor de inglés, soy estudiante de un doctorado
Y no solamente por ser profesor de inglés tengo que presentar el examen cada 2 años, sino que también para poderme postular a hacer el doctorado y para graduarme del doctorado tengo que presentar exámenes internacionales. Yo presento siempre TOEFL IBT. También ya presenté TOEFL Essentials, presenté TOEFL IBT hace 2 años exactamente, en plena pandemia, lo presenté desde mi casa y he tenido siempre puntajes superiores a 100 puntos. Sí hay simulacros de TOEFL, yo les voy a compartir algunos de los ejercicios. Sí, ya voy avanzando, tranquila María Fernanda, no te preocupes. Em, los resultados se demoran entre 5 y 10, entre 6 y 12 días hábiles a que lleguen a sus cuentas. Pero yo creo que tiene un costo adicional para los que envían resultados de más de 4 universidades, sí. Cada resultado adicional tiene un costo de $20 después de que tú presentes el examen. ¿Listo? Bueno, pues bueno, yo ya les he contado mucha información, afortunadamente por esas preguntas muy acertadas, entonces ya podemos avanzar en la presentación. Bueno, ya les decía, cada una de las preguntas es el resultado de un examen, es el resultado de un proceso de investigación. Nuestra población para desarrollar investigación es a nivel mundial, entonces contamos con la participación de personas de más de 180 países con bagajes culturales y académicos tan variados como las mismas personas que presentan el examen. Entonces, la riqueza que tienen cada una de nuestras preguntas está conformada por la riqueza cultural académica de las personas que presentan el examen. Bueno, como ya les decía, una de las modalidades es el Home Edition. Ya ustedes algunos creo que han escuchado, incluso creo que tal vez ya lo han presentado. La diferencia entre presentar Home Edition y presentar el examen paper-based o desde un centro administrativo es básicamente presentarlo, como decimos coloquialmente, desde la comodidad de nuestras casas. Yo lo he presentado desde aquí, desde mi estudio. Simplemente no le coloco aquí el blur a la imagen. Tengo que demostrar que estoy solo, que no voy a ser interrumpido durante las 3 horas que dura el examen, que ni siquiera voy a tener la interrupción de una mascota, ni que voy a tener alguna actividad que podría llegar a pensar que estoy haciendo algún tipo de fraude mientras presento el examen. Nada más puedo utilizar mi computador con su cámara, sus parlantes y su micrófono, tal cual como lo estoy haciendo ahorita. En este momento no tengo ningún auricular, no tengo parlantes diferentes al mismo computador que estoy utilizando. Así tal cual como estoy en este momento fue que yo presenté mi examen. Es el mismo costo, es el mismo examen. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, entonces aquí les voy a compartir este link que está aquí. Es para que ustedes encuentren material de preparación. Hay como el 10% de la información que ustedes encuentran en nuestra página tiene que ver con material que genera un costo. Sin embargo, el 90% de la información que ustedes pueden encontrar en la página de ETS, de www.ets.org/TOEFL, es absolutamente gratuito. Ustedes van a encontrar ejercicios tales como los que vamos a hacer en un momento, totalmente gratuitos. Y como dicen los que saben inglés, tinkering around, ustedes pueden descargar exámenes completos sin ningún costo. Y de la misma forma, súper importante es que ustedes tengan acceso a la página de YouTube de TOEFL. Allí van a encontrar más de 15,000 videos sobre el examen. Ustedes pueden preguntar cuáles son algunas claves para presentar la sección de escucha y ahí le van a salir 1,500, 2,000 videos de diferentes personas de todo el mundo hablando sobre, bueno, yo les recomiendo que haga esto y también hay videos institucionales en donde nosotros les explicamos cómo y para qué y cuándo presentar el examen y todo este tipo de cosas. Bueno. Bueno, vamos a hacer la sección de speaking, la vamos a hacer mañana.
y vamos a ver unas prácticas durante cada una de las prácticas, durante cada una de las secciones. Yo les voy a dar algunas claves de lo que me ha funcionado a mí y cómo yo he obtenido unos buenos puntajes. He obtenido, de acuerdo con mis intereses, he obtenido muy buenos puntajes. He obtenido 29 en reading, 28 en listening, obtuve 29 en writing y en speaking obtuve 28 una vez. Mi puntaje más bajito ha sido 97 puntos y mi puntaje más alto ha sido 111 puntos en general. Bueno, ¿qué examen es más fácil, IELTS o TOEFL? Esta pregunta está sesgada. No hay exámenes fáciles, es simplemente conocer el examen y de acuerdo con el tipo de preguntas y la modalidad de cada uno de estos exámenes, uno mira si sus habilidades se podrían desarrollar mejor con uno o con el otro. No todos los exámenes están diseñados para todas las personas y no todas las personas podrían demostrar un buen resultado en todos los exámenes. Son dos exámenes absolutamente diferentes. Listo. Bueno, tres diferencias grandes entre presentar el examen desde un centro administrador y presentarlo desde la casa. Primero, van a poder utilizar su computador desde su casa. Dos diferencias grandísimas. Yo me imagino que cada vez que nosotros vamos a utilizar el computador de otra persona, siempre tenemos dificultades encontrando en dónde quedan las teclas, a pesar de que se supone que todos los computadores tienen el teclado en el mismo orden, pero no. Y la tercera diferencia es que así como ustedes en este momento me están viendo, durante la presentación del examen en Home Edition va a haber una persona, nosotros le denominamos un proctor, que los va a estar supervisando para que ustedes no cometan ningún ilícito o no hagan ningún movimiento que pueda ser como sospechoso. Por ejemplo, si ustedes intentaran utilizar el mismo computador para abrir una página diferente, automáticamente el sistema se cierra y el examen se cancela. Si ustedes pudieran, estando durante la presentación del examen, les suena su celular, el examen se cancela inmediatamente. Si ustedes tienen acceso visual a su celular, es decir, este es mi celular y yo lo tengo aquí y yo hago este tipo de movimiento, ahí se cancela el examen. Hay dos videos que están compartidos en la página de internet que ustedes deberían ver si están interesados en presentar el examen desde su casa. En los últimos 3 años, la cantidad de personas que ha tomado el examen desde la casa ha superado las cifras de las personas que han presentado los exámenes desde los centros administradores. Todo porque pues simplemente nosotros ya estamos acostumbrados a hacer esto que estamos haciendo hoy en día, a trabajar desde nuestras casas y a utilizar nuestros propios computadores conectados a nuestra propia red. No hay ninguna restricción respecto de utilizar Mac o utilizar Windows, no hay ningún problema con esto. Lo único es que sí se debe utilizar o un portátil o un computador de escritorio. Como les decía, ustedes pueden registrarse para presentar el examen desde su casa a partir del sábado a las 2 de la tarde y hasta el miércoles siguiente a las 6 de la tarde, durante las 24 horas desde el sábado hasta el miércoles, si quisieran presentar el examen desde su casa. Si ustedes quieren presentar el examen desde un centro administrativo, nosotros ofrecemos el examen semanalmente los miércoles y los viernes y los sábados, en la mañana y en la tarde. Y los exámenes en papel, que es la tercera modalidad, lo ofrecemos el segundo y el cuarto sábado de cada mes. Lo ofrecemos también en algunos centros administrativos, en algunas universidades generalmente. Y la sección oral del examen en papel se presenta desde la casa. Entonces, aquellas personas que optan por presentar el examen en la modalidad de papel, tendrían que ir, por ejemplo, el día sábado hasta la Universidad Santo Tomás en la calle 72, aquí en Bogotá, y el día domingo o el lunes deberían presentar la sección oral desde sus propias casas. Listo. Sí, María Loncheros hace una aclaración acá que ya yo la hacía anteriormente.
hay que asegurarse que ustedes dan cuenta a las universidades de sus requerimientos. Hay algunas universidades, no solamente en Estados Unidos, incluso aquí en Colombia, la Universidad Javeriana no recibe Home Edition, no recibe resultados de Home Edition, a pesar de que los cursos de preparación para el examen de TOEFL son también virtuales. Entonces, hay muchas instituciones que sí reciben los reportes de la modalidad de Home Edition, pero hay algunas instituciones que no reciben los resultados de Home Edition. Entonces, es una vez más importante que se sepa exactamente cuáles son los requerimientos de parte de la universidad y cumplir con ellos. La pregunta que hace David Martínez es muy importante. ¿Qué pasa si se va la luz o se cae el internet? No hay ningún problema, se puede reprogramar el examen, ya que esto no lo controlas ni tú, ni mucho menos ITS. Si se te va la luz, pues ahí quedas y todo el examen es grabado. Entonces, pues ahí está la justificación para solicitar que se te reprograme el examen sin generar ningún costo. Y de la misma forma si llega a caerse el internet. Sí, claro. Si se presenta, estoy hablando de los tres escenarios, cómo funcionan. Si presentamos Home Edition, todo el examen lo presentas desde tu casa. Si lo presentas desde un centro administrativo, todo el examen lo presentas desde el centro administrativo el mismo día, en no más de 3 horas. Mientras que si presentas el Paper Edition, sí tienes que ir el día sábado a presentar la sección de lectura, escucha y escritura. Y el domingo o el lunes desde tu casa presentas la sección oral. Listo. El examen oral ha funcionado exactamente igual desde siempre, desde la historia de TOEFL. Nosotros estamos en el mercado hace más de 48 años, mucho más antes de que saliera el marco común europeo. Estamos en el mercado, no somos una respuesta al marco común europeo, somos una respuesta a la movilidad, internacionalización y a procesos de movilidad académica internacional, básicamente. Entonces, el examen, la versión oral, siempre ha funcionado igual. Cada uno de los estudiantes, a pesar de que esté en el mismo centro presentando el examen al mismo tiempo con otras personas, va a tener sus propios audífonos y su micrófono. Y la persona quien va a evaluar el examen no va a tener en cuenta el ruido alrededor de la respuesta, sino únicamente la respuesta puntual sobre las preguntas que se les hace. Una vez más, mañana vamos a hacer un ejercicio súper práctico relacionado con cada una de las tareas que se hacen en cada una de las secciones. Hoy vamos a trabajar en lectura y escucha, mañana lo haremos con habla y con escritura. Hay bastante material para descargar en la página principal de TOEFL IBT, como se los estaba mencionando. Listo. ¿Qué no podemos utilizar cuando presentamos el examen de TOEFL? Como ya les decía, no podemos utilizar micrófonos, ni parlantes, ni auriculares diferentes a los micrófonos, cámara, teclado original que vengan con el computador, bien sea un portátil o bien sea un computador de escritorio. Estos dos son los dos software que necesitamos conocer y descargar antes de presentar el examen y antes incluso de registrarnos para presentar el examen en la versión desde la casa. Si nosotros los descargamos y hay alguna inhabilidad en nuestros computadores, es simplemente mejor no presentar el examen desde la casa e ir a un centro administrativo. Estos obviamente no tienen nada que ver con su computador que esté fallando, no, simplemente que son dos software, uno que permite verificar que no vaya a haber más de una sola página abierta al mismo tiempo cuando se está presentando el examen, y dos, que es un software para verificar que su cámara, su teclado, su pantalla, su micrófono y su parlante funcionan perfectamente para el examen. Entonces es como un checklist que se utiliza en estos dos software. Y es muy, muy importante que ustedes los conozcan, los descarguen antes de hacer el registro para optar por presentar el examen desde la casa. Listo.
Hay una pregunta de parte de Giselle que dice que acabó de presentar TOEFL, pero el resultado no le alcanza. ¿Cuánto tiempo puede esperar para volver a presentar el examen? 3 días después de que tú presentas el examen, puedes volver a registrarte para volver a presentar el examen. Y al final, en este caso, voy a utilizar tu ejemplo, Giselle, para yo que tú esperaría el resultado y miraría cuál de esos, de los puntajes que obtuviste, podrías de alguna forma despreocuparte para la siguiente ocasión cuando vayas a presentar el examen, ya que nosotros ofrecemos una modalidad que se llama My Best Score y esto significa que en la segunda o la oportunidad más reciente de presentar el examen van a aparecer en tu Score Report los resultados más altos de los exámenes que tú hayas presentado. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión en la que tú presentaste, te fue súper bien en speaking, sacaste 30 puntos. Para la segunda ocasión, simplemente presentas el speaking sin estresarte tanto y al final del día tú vas a poder demostrar allí que tú ya presentaste un speaking y que tienes 30 puntos en un examen anterior. Asimismo, como mencionaba, que es importante preguntar a las universidades si aceptan Home Edition, también es importante preguntarles si aceptan My Best Score. Jimena pregunta que en cuántos sitios hay para presentar el examen desde Medellín. Por lo menos hay 8 instituciones y lo que pasa es que justo ahorita, diciembre, enero, las universidades están prácticamente o cerradas o ya están cerrando. Y las fechas que ellos van a utilizar para administrar el examen el próximo semestre estarán disponibles a partir del mes de enero. Nosotros ya les informamos a ellos, les solicitamos mejor que nos enviaran todas las fechas en las que ellos van a administrar el examen y no todas las fechas que nosotros lanzamos el examen, estas instituciones administran el examen. Por ejemplo, nosotros lanzamos el examen todos los miércoles, viernes y sábados en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde. No todas las instituciones administran 6 veces a la semana el examen. Ellos únicamente lo administran en algunas ocasiones 2 o 3 veces a la semana en el mejor de los casos. Hay algunas instituciones que únicamente administran el examen de acuerdo con la necesidad de ellos mismos, de las mismas instituciones. Bueno. Majo Blanco pregunta, ¿con cuánta antelación se puede hacer el registro? Hasta con 6 meses. Lo ideal es que pues con 6 meses de antelación tú puedas hacer el registro en un sitio que quede cercano a tu casa de pronto. Por ejemplo, aquí en Bogotá hay desde lo más sur, que es en el centro comercial Plaza de las Américas, hasta lo más norte, que puede ser ya Chía, hay bastantes centros en donde uno puede presentar el examen. Entre más temprano tú hagas el registro, más posibilidades tú tienes de encontrar un sitio cercano a tu casa. Es básicamente esa como la diferencia entre hacer un registro temprano y hacer un registro a última hora. Incluso tú podrías hacer un registro de última hora de 1 o 2 días antes de presentar el examen, pero esto te va a generar un costo adicional de $60. ¿Cuánto tarda el examen en llegar? A tu cuenta llega entre 6 y 12 días hábiles después de haber presentado el examen. El examen tú puedes presentar solamente el speaking, claro, pero pues tienes que pagar por todo el examen. Lo ideal es, una vez más, si el requerimiento de parte de la universidad es únicamente demostrar competencia lingüística oral, tú puedes presentar este examen, que eso sucede en algunas universidades, solicitan únicamente una de las 4 habilidades de un examen específico. Muchas veces solicitan una de las 2 productivas, escritura o la parte oral del examen de TOEFL IBT. Yo no sé, Joana, si ustedes aceptan Home Edition en Colfuturo, yo me imagino que sí. Nosotros aceptamos lo que acepte la universidad, o sea que cualquiera de las pruebas sí es aceptada por la universidad. Súper, gracias.
Y preguntan también si una vez se compra, ¿se puede aplazar la fecha? Sí, claro, la fecha se puede aplazar hasta 48 horas antes de presentar el examen. Tú te comunicas e ingresas a la plataforma con tu clave, con tu usuario y solicitas el cambio de fecha e incluso cambio de ciudad. Tú puedes cambiar el examen y tienes que hacer un pago de $60. Lo ideal es una vez más estar como muy claro sobre en dónde, cuándo vas a presentar el examen, si lo vas a presentar, en qué modalidad y todo este tipo de cosas, para evitarse costos adicionales. El examen tiene una duración de 3 horas y se presenta, si lo presentas desde tu casa o desde un centro administrador, todas las 4 secciones las presentas en 3 horas, el mismo día, obviamente. Si lo presentas para la modalidad Paper Edition, tendrías que ir el día sábado hasta una institución a presentar lectura, escritura y escucha el sábado, y el domingo o el lunes vas desde tu casa y presentas la sección oral. No entendí, creo que le hace falta contexto a tu pregunta, Lady. ¿Bajo qué circunstancias piden algo? Bueno, ¿cuánto es el tiempo máximo que permiten? No, me hace falta contexto en las preguntas porque no me llegan unas seguidas de cada uno de ustedes, sino me llegan intercaladas, entonces no tengo el contexto para responder. Bueno, les quiero mostrar cómo se crea una cuenta. Antes de presentar el examen se debe crear una cuenta. Yo realmente les recomiendo, por si van a presentar el examen o por si no lo van a presentar, creen la cuenta. Van a recibir información sobre preparación del examen y van a recibir un descuento adicional si ustedes están interesados en comprar material. Entonces, si aún no tienen claro cuándo necesitan presentar el examen, creen la cuenta. Y con esto, pues ya ustedes van a recibir promociones, material de preparación y van a tener mayor acceso a información que sin tener una cuenta creada. Entonces, vamos a ir a la página principal de ETS, ets.org/TOEFL. Allí va a aparecer un vínculo en donde dice crear cuenta y los va a dirigir directamente a este primer pantallazo. Recomendación, esta es una cuenta académica. Nosotros compartimos esta información con las universidades que quieren tener acceso a su perfil y ustedes deciden si quieren que su perfil académico se comparta con estas 11.800 universidades o no. Entonces, yo les recomiendo que lo permitan. 2, que creen un perfil académico empezando por un correo electrónico académico, porque esta información es la que le va a llegar a las instituciones. Ahora, segundo, las instituciones, 11.800 alrededor del mundo, están interesados en personas como ustedes, que son primero profesionales o a punto de ser profesionales o con estudios posgraduales a punto de doctorarse y todo este tipo de cosas, y además son bilingües y tienen un perfil muy específico, tienen un rango de edad, tienen unos intereses académicos y profesionales muy específicos que son apetecidos por estas universidades y que les pueden brindar sin que ustedes se postulen a becas. Ellos los pueden convocar para ofrecerles assistantships o scholarships. Entonces, el crear esta cuenta no solamente les va a permitir a ustedes presentar el examen, sino que les va a preguntar si ustedes quieren compartir, aquí está el Search Service, compartir su información con las bases de datos de estas 11.800 universidades. Estas universidades lo que van a hacer es simplemente filtrar el perfil de los candidatos que ellos necesitan para sus assistantships o para sus scholarships. Entonces es bien importante no solamente leer esta información, pero si ustedes están de acuerdo, o aceptar en que su información académica se comparta con estas universidades. Listo. Entonces esto es parte de la creación de la cuenta. Luego ustedes van aquí a generar su propia clave, su usuario. Esta es la cuenta desde donde ustedes van a seleccionar la modalidad de la presentación del examen.
la fecha, y después de que ya tengan absolutamente todo y ya tienen la claridad de la modalidad y la fecha, pueden hacer el pago después. El pago no necesitan hacerlo inmediatamente una vez creen la cuenta. El pago ustedes lo pueden hacer cuando ya tengan toda la información lista, cuando ya ustedes sepan a qué universidades van a enviar sus documentos, cuando ustedes ya están preparados para presentar el examen. La cuenta la pueden crear hoy mismo y no generan ningún compromiso. Los resultados ustedes los pueden recibir en papel, lo pueden solicitar, los pueden recibir digitales y los pueden recibir en su plataforma, en la cuenta que ustedes crean. Es decir, ustedes pueden recibir un documento en PDF a su correo electrónico. Ustedes pueden solicitar que se les envíe un documento impreso a su domicilio y ustedes pueden solicitar que se envíen electrónicamente sus resultados hasta 4 universidades que ustedes escojan. Bueno, claro que sí. El examen durante todo y en sus 3 modalidades promueve la toma de notas. Entonces, cuando se presenta el examen desde la casa, las notas se toman sobre un acetato y con marcadores borrables. O en un tablero pequeño de estos borrables acrílicos, se pueden tomar las notas sobre esto con un marcador borrable también. Si se presentan desde un centro administrativo, allí les van a dar 3 hojas de color, no blancas, 3 hojas de color, y les van a dar por lo menos 2 lápices para que ustedes tomen todas las notas necesarias durante las 4 secciones. Y si ustedes presentan el examen desde en la edición de papel, también ustedes van a recibir 3 hojas y 2 lápices para que ustedes puedan presentar todas las, puedan tomar todas las notas necesarias. Nosotros tenemos unos acuerdos con ASCUN y con las 89 universidades asociadas a ASCUN. Y nosotros le ofrecemos descuentos a las universidades. Hay varias universidades que compran los exámenes directamente a ITS y se las revenden a los estudiantes. Entonces, por favor, les invito para que pregunten en sus universidades si es posible que ustedes tengan acceso a los vouchers de los exámenes de TOEFL que las universidades hayan posiblemente comprado con nosotros. Lo más recomendable es pedirlo en su correo. Lo más recomendable es pedir los resultados de los exámenes en su correo electrónico. 2, utilicen los 4 resultados que ustedes van a recibir sin ningún costo adicional. Entonces envíenle uno a Colfuturo, uno a las 3 otras universidades, a las 3 universidades a las que se van a postular, y ustedes en su cuenta van a recibir un PDF, ese lo imprimen y ese lo tienen ahí listo para reenviárselo a las universidades que ustedes se vayan a postular también. Hay algunas universidades que no reciben los PDFs de parte de ustedes. Joana. Gracias, Jair. Ahí quiero hacer una aclaración y es decirles que Colfuturo no les pide que les manden un examen, es decir, no necesitan mandarnos una copia oficial, no vayan a desperdiciar uno de esos 4 porque además ni siquiera tenemos código en ITS. Entonces, para nosotros sí sirve el PDF o el email que reciben con sus resultados. Súper. Esa es una información que vale por lo menos $20. Porque cada uno de los resultados adicionales que ustedes piden tiene un costo de $20. Entonces, ya sabemos que para Colfuturo, con la copia que les llega a ustedes a su correo o con la copia que ustedes pueden descargar desde la plataforma de su cuenta, es suficiente. Entonces, tienen los 4 score reports para que envíen a las 4 universidades a las que ustedes se quieren postular. No, María José Blanco, no tiene ningún costo. Hasta 4 reportes puedes enviar sin ningún costo adicional. Y esto lo debes reportar, una vez más aquí cuando estás creando la cuenta, aquí te va a preguntar si tú quieres compartir tus resultados con universidades y allí inscribes a las universidades antes de presentar el examen. Si no lo hicieras y quieres enviar tus resultados después de que presentaste el examen,
cada uno de estos resultados tiene un costo de $20. ¿Listo? Súper. Bueno, aquí esto tiene que ver con la selección de las fechas para presentar el examen desde la casa. Y esto es muy importante. Si ustedes están interesados en presentar el Home Edition, lo que tienen que cumplir es unos mínimos básicos de, de seguridad. Entonces, deben estar solos, no debe haber, obviamente, nadie que los interrumpa durante la presentación del examen. No pueden hacer ningún gesto o movimiento que pueda hacer pensar que ustedes están acompañados o que están recibiendo o sacando información del examen. No se les va a explicar, miren, es que hiciste un movimiento extraño, como que hiciste esto. No, simplemente el examen se cancela inmediatamente y no hay ninguna justificación ante la cancelación del examen. El proctor va a estar mirándolos a ustedes durante todo el tiempo. Él, de hecho, va a ser la persona que les va a permitir el acceso al examen. Y él va a estar todo el tiempo mirando que uno no haga ningún tipo de cosa extraña a lo que debería estar haciendo mientras presenta el examen. Si él detecta alguna situación diferente a la normal de presentar el examen, mirar la cámara, estar aquí concentrado con la pantalla, él va a cancelar el examen inmediatamente. Es eso lo que hay allí. Cuando se va a presentar el examen desde la casa, nosotros tenemos que mostrar que estamos solos, que no hay ningún tipo de información de la cual nosotros podamos echar mano, ni nada de este tipo de cosas. Y estos son los materiales con los que se toman notas cuando vamos a presentar el examen desde la casa, como les decía. Listo. David hace una pregunta, creo que ya las preguntas anteriores a las de David. ¿Cuál es la fecha máxima de vencimiento de la prueba para postularme a una beca de Colfuturo? Lo ideal es que tú pienses que vas a recibir el resultado de tu examen 13 días después máximo de que presentaste el examen. Entonces, si lo presentaste hoy es 6, cuentas 13 días hábiles después para que puedas utilizar ese resultado en esta convocatoria. Dale, Joana. Bueno, aquí a la persona que hace esa pregunta, quiero invitarla a que se conecte a las charlas informativas del programa Crédito Beca. Para postularse a la convocatoria de Colfuturo no es obligatorio tener el resultado de la prueba y el momento de presentar el examen es cuando ustedes ya tengan la admisión a su universidad incondicional. Hasta ese momento se lo vamos a pedir. Entonces es importante que se conecten a la charla informativa para que conozcan todas estas particularidades de Colfuturo y no vayan a desperdiciar recursos que pueden aprovechar de mejor manera. Sí, esos detalles cuestan dinero. Afortunadamente estás allí, Joana, para aclararnos cosas que son muy, muy importantes. Para crear la cuenta es como crear una cuenta de correo electrónico. Simplemente ingresas a la página principal de TOEFL, que es ets.org/TOEFL, y allí vas a seguir el paso a paso de cómo crear una cuenta. Es realmente muy sencillo. Sin embargo, el énfasis que siempre hacemos es que sea una cuenta académica, que la información que colocas allí sea obviamente verdadera y que sea actualizada, que no vayas a olvidar la clave ni el usuario y que leas como en detalle la posibilidad que tú le puedes dar a tú mismo, a tu perfil, si decides compartir tu perfil con los que, con estas universidades que pueden ofrecerte becas y asistencias económicas. Si ya crearon su cuenta y no han presentado el examen, todavía tienen hasta 48 horas antes de presentar el examen para colocar allí las universidades con las que ustedes quieren compartir los resultados del examen. Lo ideal es que si vamos a presentar el examen desde la casa, no tengamos el celular por ahí cerca, porque pues creo que ya todos hemos leído acerca de esos tics que generamos por tener el celular cerca. Y si llegáramos a tener, yo tengo, miren en donde tengo mi celular, lo tengo aquí al lado de la pantalla, y si yo llegara a hacer esto,
esto es considerada un causal para cancelar el examen. Entonces, la recomendación mejor que podemos dar respecto del uso del del celular cuando presentamos el examen desde la casa es mostrárselo al proctor y colocarlo a donde no tengamos ni acceso visual ni mucho menos físico para evitarnos cualquier tipo de inconveniente. Varios exámenes los han cancelado simplemente porque no apagan el celular y voltean a mirar, el celular está vibrando. Entonces, es mejor no tenerlo por eso. Cuando terminamos de presentar el examen, vamos a tener el acceso a los dos resultados de la sección de lectura y la sección de escucha. Estos obviamente no son los resultados oficiales, pero sí son los resultados finales de estas dos secciones. En cualquiera de las dos versiones, si lo presentamos desde la casa o si lo presentamos desde un centro administrativo. Obviamente esto no aplica para la modalidad de papel. Bueno, esta era otra pregunta que me hacía. ¿Cuánto tiempo se demoran los resultados? Entre 6 y 12 días. Yo siempre digo 12, pero la verdad no me gusta decir que solamente 6 días. Siempre se demoran 6 días, pero yo siempre digo que se demoran más. Es siempre, ¿por qué lo digo? Porque no me gusta que confiemos en que, sí, me llegan en 6 días. No. Les cuento, yo administraba un centro de exámenes y mucha gente llega el último día para presentar el examen. Y conocí 2 casos de 2 personas que se enfermaron durante la presentación del examen y ya las cuentas no les dieron. No se pudieron postular. Entonces, les recomiendo, por favor, no procrastinemos, no procrastinemos, no procrastinemos. Si tenemos el tiempo para presentarlo, presentémoslo con un mes de antelación, cualquier cosa. Es mucho mejor tener tiempo de sobra que no presentarlo con los días contados. El examen tiene una duración de una validez de 2 años. No es solamente este examen, todos los exámenes internacionales tienen una validez de 2 años. Y bueno, esto tiene que ver con lo que les decía sobre My Best Score. Entonces, el cuadro en donde dice October 23rd se refiere a los resultados del examen de ese día que presentó esta persona. Y los resultados que están ahí al otro lado, en el otro cuadro, son los resultados de la sumatoria, o mejor, de la selección de los exámenes que esta persona presentó antes y también que incluye el octubre 23 del 19. Si ustedes se dan cuenta, allí aparecen las fechas, el 0602 del 19, 0602 del 19, el 10 del 23 del 19 y el 3 del 10 del 19. Esta persona está utilizando reportes de 3 exámenes diferentes. Esto es una modalidad de reporte de exámenes que únicamente utilizamos en TOEFL y es una práctica que muchas universidades hacían antes, como decimos coloquialmente, debajo de cuerda, pero hoy en día nosotros lo estamos haciendo automáticamente. No tiene ningún costo y también es importante que ustedes soliciten a las universidades que se van a postular si ellos aceptan My Best Scores. Muchas lo utilizan, muchas lo aceptan, muchas lo agradecen. Al contrario, hay algunas instituciones que únicamente reciben los resultados del examen más reciente, sin interesar que hayan tenido puntajes más altos en exámenes anteriores. Sí, una cuenta de correo académica me refiero a que no vayan a colocar allí como la más bonita @hotmail, como mándelo a cualquiera y cosas de estas, sino un correo electrónico que pueda incluso tener su nombre o un correo que dé la talla para el perfil de las personas que están presentando este examen y que se van a postular a universidades internacionales y todo tipo de cosas. Aquí en este otro cuadro, pues vemos más claramente, esta persona presentó 2 exámenes. En la primera fecha le fue muy bien en las 2 primeras secciones y en el segundo examen le fue muy bien en las 2 segundas. Y My Best Score lo que va a hacer es que va a reportar los puntajes más altos que obtuvo en el primer examen y los puntajes más altos que obtuvo en el segundo examen.
Son días hábiles a los que hace referencia que se demoran los resultados en llegar a la página o a las instituciones a las cuales ustedes solicitaron que se les entregara. Es mejor postular universidades puntuales, a menos que, no, es mejor hacerlo así. Es mejor postular para que lleguen los resultados directamente a la universidad, a menos que, en el caso de Erasmus o de alguna otra de estas instituciones, ellos puedan hacer uso de este resultado y los redireccionen a las universidades a las cuales ustedes se están postulando. Si eso lo hacen ellos, sería genial. Sin embargo, creo que no funciona así, sino lo ideal es enviárselo únicamente a las universidades directamente. Si la universidad no recibe My Best Score, ¿el examen válido es el último? Sí, sí, señora, únicamente el último. Incluso también es otra pregunta que es interesante hacerles a las universidades. No es una obligación, y no está de más preguntarles a las instituciones cuál resultado quieren. No, yo creo que no conozco ninguna institución que diga, necesito sus resultados más recientes. No, simplemente solicitan unos resultados, siempre y cuando estén vigentes. Entonces, si tú presentaste el examen el mes pasado y sacaste 80 puntos, y en esta ocasión, en este mes, presentaste el examen y sacaste 70 puntos, no es una obligación tuya enviar los resultados más recientes. Entonces, para que lo tengas también allí en cuenta. En los países de interés no aparece tu país de interés. Mira directamente con la universidad. Puede que no esté el país, pero sí puede estar la universidad por una parte. Y por la otra, si no estuviera esa universidad, es mejor que les preguntes si realmente en esa universidad y en ese país sí necesitarías presentar este examen. Bueno. Listo. Quiero hacer aquí el primer alto, el primer checkpoint. ¿Alguna pregunta de lo que he explicado? ¿Alguna aclaración que necesiten que haga antes de avanzar? Vamos a empezar a hablar ahora sí de lo que es el examen en la sección de lectura. Uy, Angie, esa es una muy buena pregunta. ¿Con qué puntaje se pierde el examen? No, el examen no se pierde. Lo que sucede es que las instituciones piden un mínimo. Generalmente piden 82 puntos. Lo ideal es sacar más de 100 puntos. Si tú sacas más de 110 puntos, eres elegible para que te llamen a ofrecerte becas y assistantships y cosas así. Pero el examen no se pierde. Conozco algunas universidades que solamente piden que se presente el examen. Algunas piden 60 puntos, que es la mitad. Algunas piden 61 puntos, que es la mitad más uno. Entonces, el examen no se pierde. Hay que mirar cuál es el requisito que tiene cada una de las universidades. Y obviamente, cada una de las universidades es autónoma en determinar cuál es su requisito de admisión o de grado. También es importante tener en cuenta que este examen se puede utilizar como una forma de postulación a las universidades y con ese mismo resultado uno se puede graduar de estas mismas universidades. No, María José Blanco, necesitas colocar allí un correo electrónico al cual tú vayas a tener acceso porque allí te van a enviar toda la información de ATS. Entonces, si te vas a graduar del colegio, pero posiblemente no vayas a seguir utilizando la cuenta de correo electrónico del colegio, es mejor que utilices un correo personal, como yo les decía, con un tinte académico, con tu nombre completo y cosas así. Sí, claro. La idea es que tú le pidas, la pregunta que hace Daniela Abril, muchas universidades en Estados Unidos solicitan la aplicación a través de LSAC, Law School Admission Council. Ellos deben tener un código. Cada una de las instituciones que acepta los resultados de TOEFL tiene un código. Lo que hay que hacer es solicitarles a estas asociaciones o a estas instituciones o universidades cuál es el código de ellos o buscarlo en la plataforma de ATS y allí se puede seleccionar
y se les envía automáticamente el resultado. ¿Cuál es la clasificación de los scores? Nosotros entregamos 4 tipos de score reports. Uno que tiene que ver con el marco común europeo, es decir, está clasificado entre A1, bueno, B1, B2, C1 y C2. 2, damos un resultado numérico que está desde 0 hasta 120 puntos. 3, damos un resultado por cada una de las habilidades. Una para reading, una para listening, una para speaking y otra para writing. Estas van de 0 a 30 puntos. Y 4, damos un resultado con retroalimentación. Es decir, es una explicación cualitativa sobre cómo se respondieron cada una de las preguntas. Entonces, digamos que esa es la clasificación del score report que nosotros damos. La periodicidad, cada uno de los exámenes que se hace, incluso en la misma fecha, es diferente de todos los demás. Y nosotros hacemos exámenes, como les decía, la versión Home Edition, desde el sábado hasta el miércoles, en la versión que se administra en los centros administrativos, miércoles, viernes y sábado, en la mañana y en la tarde, y en la modalidad de papel, se hace el segundo y el cuarto sábado de cada mes, y cada uno de estos exámenes trae la misma tipología, el mismo número de preguntas, pero obviamente un contenido totalmente diferente. Para My Best Scores, todos los exámenes tienen una, para My Best Score aplica alguna restricción temporal, todos los exámenes tienen una validez de 2 años. Entonces, si tú presentaste el examen hace 23 meses y vuelves a presentar el examen ahora, va a aplicar allí My Best Scores. Siempre y cuando el examen anterior aún esté válido, se va a incluir tu examen anterior en My Best Score. Si presentas el TOEFL IBT desde un centro administrador, lo único que deberías llevar es tu documento, tus documentos de identificación, tu cédula, tarjeta de identidad, un carnet actual vigente con foto actual y vigente, y en el mejor de los casos, yo siempre recomiendo llevar el pasaporte. El pasaporte y la cédula, con eso es que queda uno perfecto. El examen te clasifica en nivel B1. Sí, el examen da como resultado que estás en un nivel B1, B2, C1 o C2, de acuerdo con el marco común europeo, y adicional a los otros tipos, 3 tipos de reporte que ya mencionaba anteriormente. En puntaje B2 está entre 82 y 94 puntos. Dentro del material de preparación para el examen que ETS vende, ¿existe alguno que tenga bancos de preguntas o simuladores? Sí, nosotros lo que tenemos es muchos exámenes pasados, y cada uno de estos exámenes está dentro de los libros, de los paquetes que nosotros ofrecemos. Hay cursos de preparación, hay una infinidad de material igual al examen que ustedes van a presentar. Obviamente lo que difiere es el contenido. ¿Cuánto cuesta el PIN para presentar el examen? El examen vale $240.38. Se compra directamente en la página de internet, a menos que ustedes le compren a alguna de las universidades asociadas a SCUN el voucher, que puede tener algún costo inferior. ¿Y qué puntaje se considera en C2 en TOEFL? A partir de 110 puntos. De 110 hasta 120 puntos. ¿Qué puntaje tiene C1? Hay un rango de 94 a 97 hacia arriba para que sea C1, hasta 110. ¿Hay simulacros gratuitos? Sí, realmente hay bastantes, hay muchos. Hay que buscarlos, pero en la página de internet no encuentras, en la página de internet de ETS no vas a encontrar un examen completo como un simulacro, pero sí vas a encontrar un ejercicio de cada una de las secciones del examen. Y si tú haces toda la tarea, puedes descargar varios ejercicios de cada una de las secciones y puedes organizar tu propio examen simulacro. O pues simplemente también puedes optar por comprar algún tipo de material de preparación del que está disponible en las páginas, que una vez más,
Si ustedes lo compran en este momento sin tener una cuenta, les va a costar como 20 o 40 dólares más. Crean la cuenta y después compran el material de preparación, les va a salir algo más económico. Elías Romero Matute pregunta, entre TOEFL y IELTS, ¿cuál es mejor examen de cara a aplicar a universidades internacionales? Depende de cada una de las universidades. El número de universidades que recibe el examen de TOEFL es 11.800 en 180 países alrededor del mundo. Esto es casi 3 veces más que el número de universidades que recibe el resultado de IELTS. Ya la diferencia son cuestiones de las habilidades de presentación de exámenes de cada una de las personas. Y para eso sí ya es una tarea mucho más delicada. Yo no me atrevería a decir presenten este o el otro, no, es algo supremamente subjetivo. Perdón, es algo totalmente objetivo. Cada quien debería saber cuál es el examen que debería presentar. Yo no confío mucho en esas personas que le dicen, ay, presente este que a mí me fue bien. A él le fue bien con ese examen. Yo no sé a mí cómo me irá con ese examen. Listo, súper. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Bueno, les quisiera preguntar, solicitar de parte de ustedes que tengan a la mano lápiz y papel o esfero, en donde tomar notas. Vamos a empezar a hablar de lo que se trabaja en la sección de lectura. Posiblemente vaya a utilizar más inglés ahora, que vamos a empezar a hablar del tema como tal del examen, entonces como para que lo tengamos allí en cuenta. Y bueno, estas habilidades que vemos allí, esta lista de habilidades que vemos allí, son las habilidades académicas que sí o sí necesitamos demostrar cuando estamos en un contexto profesional o académico. Yo recuerdo, al menos recuerdo de mi época, a mí siempre me dijeron, haga un resumen, sintetícelo, dígalo con sus propias palabras. Tome nota, resuma. Siempre recuerdo a mis profesores que me decían esto, y esto me lo decían en español. Y después cuando estaba en el pregrado y en la maestría y todo este tipo de cosas, siempre ha sido exactamente las mismas habilidades. Estas son las habilidades que nosotros debemos demostrar que sabemos utilizarlas, no solamente en español, sino pues en este caso en inglés. Y la última que aparece allí, a mí me parece la más importante, que es el manejo del tiempo. Muchas veces he escuchado que dicen, no, ese examen es muy largo, es que no tuve tiempo de responder las preguntas, eso estaba muy largo. Como ya se los decía al principio, cada una de las preguntas, cada uno de los textos ha sido previamente piloteado, ha sido previamente testeado, ha sido previamente diseñado, evaluado, utilizado para garantizar que se cuenta con el tiempo, que la dificultad es exactamente la misma, que cumple con los mínimos requeridos para que sea parte de estos exámenes. Entonces, no podemos pensar que mi examen es más difícil o más fácil que el examen que yo presenté hace 8 días o que el que presentó mi mejor amigo y cosas así. Todas las preguntas están calibradas para tener el mismo nivel de dificultad y sobre todo para contar con el tiempo suficiente para responder todas las preguntas que vamos a tener que responder durante la presentación del examen. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos muy, muy en cuenta. Tercer aspecto, estas habilidades no son exclusivas del inglés. Estas habilidades las hemos desarrollado académicamente a lo largo de nuestra formación académica. Desde el colegio hasta la universidad y todos los posgrados que hemos hecho, hemos desarrollado estas mismas habilidades. Y no se desarrollan en un curso de inglés, sino simplemente se transfieren. Es un ejercicio mental, no es un ejercicio lingüístico. Entonces, yo no puedo decir que yo soy bueno en un idioma y que no lo soy tan bueno en el otro. No, estas habilidades son simplemente habilidades, no son habilidades lingüísticas. Listo. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces sobre lo que tiene que ver con el examen como tal. El examen tiene una duración máxima de 3 horas
A partir de agosto del 2019, justo antes de la pandemia, se hicieron unas modificaciones y el examen tiene en la sección de lectura 3 o 4 lecturas. Y cada una de estas lecturas tiene 10 preguntas máximo. Cada una de estas lecturas tiene un puntaje total de 10 puntos. No todas las preguntas valen lo mismo, de tal forma que hay unas preguntas que valen 1 punto, hay otras que valen 2 y hay otras que valen 3. En el mejor de los casos o en el peor de los casos, de acuerdo como cada uno lo interprete, tú puedes tener 10 preguntas, cada una de 1 punto. O al contrario, puedes tener preguntas de 1, 2 y 3 puntos. Entonces, con menos cantidad de preguntas, te van a evaluar los mismos 10 puntos. Repaso nuevamente. En la sección de lectura hay 3 o 4 textos. Cada uno de estos textos está evaluado hasta en 10 puntos. Entonces ustedes dijeron, bueno, pero ¿cómo así? Si me dijo que tenía un máximo de 30 puntos, ¿por qué voy a tener 4 textos? Sí, efectivamente, uno de estos textos no es calificado. Nosotros, como test takers, como personas que presentamos el examen, no vamos a saber cuál de las 4 lecturas es la que no es evaluada. Y allí mismo está la respuesta a la razón por la cual todas las preguntas han sido previamente evaluadas bajo las mismas circunstancias de un examen normal. Es decir, nosotros somos parte del pilotaje de estos exámenes. Solamente 3 de las 4 lecturas son las que se les va a evaluar a ustedes. Y ustedes no van a poder saber cuál de esas 4 es la que no va a ser evaluada. Bueno. Si ustedes leen 4 textos, van a tener solamente 3 charlas, 2 conversaciones en la sección de escucha. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen parte del pilotaje en lectura, no van a ser parte del pilotaje en escucha. Y al contrario, si ustedes únicamente leen 3 textos, van a tener 4 charlas y 3 conversaciones en la sección de escucha. Es decir, que sí, en la sección de lectura o en la sección de escucha va a haber un texto en lectura y una charla o una conversación que no van a ser calificados. Entonces, para que una vez más sepamos de la estructura del examen. Bueno, cada uno de los textos va a tener no más de 700 palabras. Sobre esas 700 palabras se van a generar las preguntas y sobre estas preguntas hay 8 tipos de preguntas. Cada uno de estos tiene un valor de 1, 2 o 3 puntos. Ya más adelante les voy a explicar cuáles son estas preguntas. Los temas de las lecturas. Todos los temas de las lecturas son basados en ciencias sociales, en ciencias naturales, que son las mismas que nosotros conocemos alrededor del mundo. Y también es muy importante saber que a pesar de que son exámenes estandarizados internacionalmente, cualquier persona de cualquier nacionalidad y con cualquier bagaje académico tiene acceso a entender la información que se le está presentando y es sobre esta información sobre la que se le van a hacer preguntas. Es decir, no importa el tema que se le vaya a presentar, es únicamente sobre ese tema presentado sobre el cual se le van a hacer las preguntas. No hay ningún sesgo si la pregunta tiene que ver con ciencias sociales y yo no tengo nada que ver profesionalmente con las ciencias sociales. Es lo que se está generando allí es un contexto para poder medir la capacidad de comprensión, de aprendizaje y de análisis que se tiene sobre la información que se está leyendo.
Bueno, entonces ya lo vamos a abordar en este momento. Cada uno de los textos tendría 17 minutos para leer el texto y responder las preguntas. Idealmente, el tiempo se manejaría entre 7 minutos de lectura y 10 minutos para responder las preguntas. Asimismo, obviamente, esto se multiplicaría por 3 de tener 3 lecturas o por 4 de tener 4 lecturas. Listo. Bueno, vamos entonces a empezar a hablar de la sección de lectura. Como ya les decía, son 3 o 4 párrafos de textos. Cada uno de los textos no tiene más de 700 palabras. Y después de esta lectura de cada uno de los textos, ustedes van a tener hasta 10 preguntas para un total de 10 puntos de cada una de las lecturas. Y estos son los 3 objetivos que se evalúan cuando se evalúa la sección de lectura en TOEFL IBT. Comprensión básica, que es lo que todos hacemos. En cualquier ejercicio básico de lectura, siempre lo que vamos a entender es cuál es la idea general, cuáles son las ideas que están justificando esa idea general, cuáles son los ejemplos contradictorios que también ayudan a dar sentido a estos objetivos. Segundo, aprender. ¿Qué tanto aprendimos de la lectura? Y tercero, debemos aprender a inferir. No aprender a inferir, sino debemos demostrar cómo nosotros podemos inferir a partir de las lecturas que nos presentan. Para esto es recomendable empezar o mejor continuar. Yo sé que ustedes, como son profesionales de varias áreas, es importante que ustedes, por favor, continúen con la lectura de textos de sus temas, los cuales están presentados en géneros tales como expositivos, narrativos y argumentativos, que es allí en donde es bien importante empezar a entender la estructura de estos géneros, que son también llamados científicos, para que podamos entender cómo se hace una descripción, una definición, cómo se genera un párrafo en secuencias, en procedimientos, cuál es un párrafo que define o que demuestra causa y efecto, cómo se presenta un párrafo para hacer una clasificación, para comparar y contrastar. Y obviamente para demostrar un párrafo de problem solution. Esto es bien importante, que nosotros estemos acostumbrados a hacer este tipo de lecturas analíticas sobre la estructura o la organización de los textos, más allá del mismo contenido. ¿Por qué? Cuando nos enfrentamos a este tipo de textos en la universidad, que ya lo hemos hecho, pues muchas veces lo que hacemos es leer por comprensión, y de pronto a veces en algunas ocasiones también lo que hacemos es como traducir así por encima. Mira, aquí dice esto. No, la idea de este ejercicio académico es poder ir más allá de la comprensión básica, ir más allá del aprendizaje y llegar hasta unas inferencias de lo que realmente expresa el texto. Entonces, no solamente es leer cada una de las líneas y entender cada una de las palabras, sino es leer entre líneas y entre las palabras para poder realmente entender cuál es la postura epistemológica del artículo. Que pues obviamente no va a estar allí explícita. Miren, lo que yo quiero decir es esto. No, esto es al contrario. Esta es la parte que nosotros tenemos que inferir. Ir más allá de la comprensión básica, ir más allá del aprendizaje y poder llegar a lo que se dice entre líneas desde el contenido de los textos. Para esto, nosotros utilizamos 8 tipos de preguntas que están clasificados en cada uno de los tipos de objetivos que se utilizan para evaluar en la sección de lectura de TOEFL IBT. Primero, para comprensión básica tenemos preguntas relacionadas con vocabulario, pero no vamos a solicitar la traducción, sino que vamos a buscar es por cuál es la función de una palabra en el contexto de ese texto. 2, como ya lo decíamos, simplificar oraciones, es decir, resumir
una oración que exprese lo mismo que la oración que aparecía en el texto. Y el tercer tipo de preguntas es un tipo de preguntas que ya casi no se estila en la academia en Colombia, sin embargo, es un tipo de preguntas que todavía sigue vigente en todo el mundo y es eh, preguntas de información fáctica, es decir, lo que dice el texto y al contrario, lo que no dice el texto. Entonces allí es cuando ya no suena como a tipo pregunta. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles o cuál no aparece en el texto? ¿Cuál no se menciona? Solamente cuando pensamos desde allí, ay, sí, esto como que tiene a cara de, de tipo de pregunta de examen. Sí, a nosotros nos han enseñado, es la tipología de la pregunta, más no nos han enseñado cómo hacer, a normalizar ese tipo de lectura, como para decir, no, eso no dice en la lectura, eso no dice en la lectura. Estamos más apegados a lo que dice y no podemos discernir entre lo que dice y realmente lo que no dice la lectura. Del segundo tipo de objetivo, a lectura para aprender, el resumen en prosa. Entonces ya va a ser un párrafo que exprese la misma idea que nos decía la lectura. Y esta que es supremamente importante, primero debemos entender la diferencia entre clasificar, categorizar y organizar. Básico. No es lo mismo aunque podamos haberlo entendido o podamos incluso usarlo como si fuera lo mismo. Clasificar, categorizar y organizar la información. Por eso hacía referencia hace un momento acerca del tipo de lectura que nosotros deberíamos hacer. Debería ser mucho más analítico respecto de la organización de la información que nosotros estamos leyendo. Como decir, ah, miren, claro, aquí están dando un ejemplo y están clasificando o están organizando o están categorizando. Mire, este tipo de clasificación es así, la organización es así, como para que nosotros tengamos en cuenta cómo se nos está presentando la información. Y el último tipo de preguntas tienen que ver con las habilidades de inferir y tienen que ver con, obviamente, inferir. Segundo, ¿cuál es ese propósito retórico de los textos? Es decir, lo que no está explícitamente dicho en el texto. Como ese oh moment, como, ah, claro, esto es lo que quería decir. Ese es lo que nos están promoviendo a que debemos tratar de descifrar. Y la última tiene que ver también con un tipo de ejercicio académico que hacíamos hace algunas décadas, que tiene que ver con insert text, que es colocar la frase o el título de acuerdo con el contexto en donde debería ir ubicada esta frase o este título. Este tipo de ejercicios nos permite, una vez más, saber cuál es la estructura, la organización de los mismos textos. Si es una oración que puede servir muy bien como un complemento, como una conclusión, o al contrario, como una apertura para una ejemplificación o como la misma parte del ejemplo. Entonces, este tipo de ejercicios nos ayuda mucho empezar o continuar haciendo las lecturas que estamos haciendo en inglés, lecturas de contenido académico en inglés, y analizar la estructura de ellas, nos va a permitir no solamente tener una mayor comprensión, un mayor aprendizaje, sino también a inferir sobre el contenido de los textos que estamos leyendo. Y directamente nos va a facilitar la escritura. Entonces, por medio de la lectura, podemos nutrir directamente la producción escrita y es supremamente efectivo. Si queremos aprender a escribir, lo mejor es leer. Y pues de la misma forma, si queremos aprender a hablar académicamente, lo mejor es escuchar textos académicos. Entonces, digamos que están divididas, el examen está dividido en la primera sección, trata de las dos habilidades inductivas, lectura y escucha. Y la segunda sección trata de las dos habilidades productivas, el habla y la escritura. La lectura nutre la escritura y la escucha nutre la producción oral. Entonces, digamos que allí también les comparto alguna de la información que es efectivamente, no solamente me ha servido a mí, sino que funciona académicamente. Bueno, entonces, como les decía, por favor, en una hojita, en un papel, en una agenda, me gustaría que hicieran este cuadrito
El examen, las preguntas son aleatorias, no vienen en vocabulario, sentence simplification, luego no. Estas vienen en un orden diferente, entonces vamos a hacer el ejercicio. Me gustaría que hicieran este cuadrito. De pronto, si hay alguna de las personas que hayan estudiado en el exterior, este cuadrito es el que uno utiliza en primaria, de pronto cuando uno está aprendiendo a leer, es el KWL chart, que es lo que yo ya sé del tema, lo que yo quiero aprender del tema en los siguientes minutos, y la última columna tiene que ver con lo que yo aprendí durante la lectura. Hoy vamos a hacer una lectura que tiene que ver con arte. Vamos a leer sobre Applied Arts and Fine Arts. Entonces me gustaría que tomaran 2 minutos y en la primera columna, en la K column, I would like you to please write down if you happen to know what is applied arts or what are applied arts and how they opposite or how they match or can work with fine arts. If you happen to know nothing about applied arts or fine arts, just simply don't write down anything. It's okay. En la segunda columna, me gustaría que en los próximos 2 minutos colocaran allí 3 objetivos, 3 aspectos que a ustedes les gustaría aprender sobre Applied Arts o Fine Arts. 3 objetivos que ustedes saben que van a alcanzar en una lectura de 700 palabras. Que esa lectura nos vamos a demorar haciéndola 4 minutos. ¿Listo? Y la tercera columna, para aquellas personas que la quieran ir haciendo a la par con la lectura, la pueden ir haciendo. O para aquellas personas que quieran hacerla después de terminar la lectura, la pueden completar. ¿Listo? Entonces, vamos a diseñar la tablita. En la primera columna vamos a colocar lo que sepamos sobre Applied Arts and Fine Arts. Si no sabemos nada, simplemente no colocamos nada. En la segunda columna vamos a colocar 3 Learning Objectives, de los cuales pues obviamente lo ideal es alcanzarlos, desarrollarlos en la siguiente lectura, que no va a durar más de 4 minutos. Y la tercera columna, lo que vamos a hacer allí es colocar, si ustedes lo quieren hacer simultáneamente o si lo quieren hacer después de que hayan terminado la lectura, es consignar allí en la lectura, en la columna L, lo que aprendieron de la lectura. Para esto, les voy a dar 4 minutos, les voy a compartir la pantalla y allí va a aparecer un texto que no tiene más de 700 palabras. Les voy a dar 4 minutos para que ustedes, por favor, tomen nota, lean, si quieren, pues ir como subrayando, como les quede más fácil, cada quien puede tener una estrategia diferente. Y después de los 4 minutos, les voy a mostrar unas preguntas que tienen que ver, obviamente, con la lectura. Y a través de estas preguntas les voy a compartir cada uno de los tipos de lectura que ustedes pueden encontrar en el examen de TOEFL. ¿Listo? Entonces, pues, tienen 2 minuticos a partir de ya para colocar la información en la tablita, en el chart. Y después les voy a dar los 4 minutos para que hagamos la lectura. ...40 segundos más.
15 segundos. Listo, entonces ahora vamos a tener 4 minutos para hacer la lectura. Les recomiendo, por favor, que tomen nota, estén súper seguros de lo que están leyendo. Tienen tiempo suficiente para poder hacer un scanning, luego pueden hacer un skimming, pueden tomar nota y después vamos a responder las preguntas. ¿Listos? Entonces la lectura es esta. Listo. Entonces, hasta aquí llegaron los 4 minutos. Eh, ¿Alcanzaron a leer todo? ¿Todos leímos al menos una sola vez? Yo me imagino. Bueno, esperemos que sí. Listo. Entonces vamos a mirar el primer tipo de pregunta. Se llama Sentence Simplification. Como ya lo mencionábamos, no aparecen en un orden estricto de vocabulario y cosas así, sino simplemente esta sería la primera pregunta con el contenido de la lectura anterior. Y pues me gustaría que se tomaran, vamos a ver cuánto tiempo se toman para responderla. Nos pueden compartir las respuestas ahí en el chat box o en el Q&A. Listo, muchas gracias, María Fernanda. Bueno, allí obviamente lo ideal es que este tipo de ejercicios se tienen que hacer muy frecuentemente para que sepamos más o menos cuánto tiempo nos vamos a demorar en cada una de las preguntas. Lo ideal es demorarse en promedio 1 minuto por cada una de las preguntas, a menos que las tareas sean más complejas y puedan requerir 2 o 3 minutos cada una de ellas. Vamos a ver la segunda pregunta que nos aparece sobre este mismo texto. Esta pregunta nosotros le llamamos Factual Information y pues lo ideal es que por medio de las notas que ustedes hayan tomado puedan responder sin necesidad de volver a leer todo el texto. Ahora, si ustedes requieren leer todo el texto, no hay ningún problema. Mucha gente lo que dice es que primero van a leer las preguntas y después se van al texto. O tal cual como ustedes lo están viendo, hay gente que ni siquiera lee el texto y únicamente lee cada una de las preguntas con su texto particular. Todas estas estrategias es mejor que cada uno de ustedes las intenten, las prueben, las traten antes de presentar el examen y ustedes cuando vayan a presentar el examen de verdad, ustedes dicen, ah, no, a mí me funciona mejor así y esto es la estrategia que ustedes van a utilizar. Ujú. Súper, muchas gracias. Ya algunos respondieron también la segunda pregunta. Hay grupos en las redes sociales de preparación para este tipo de exámenes. Entonces también los invito a que se hagan parte de estos grupos para que puedan practicar e intercambiar este tipo de ejercicios. Muy bien. El tercer tipo de pregunta es el negative fact, que era el que yo les decía, no es muy acostumbrado, a menos que sean exámenes que han también tratado de simular este tipo de pregunta. Los han adaptado. ¿Listo? Ujú. Em, simplemente yo he visto bastantes en Facebook. Estos grupos se llaman como preparación para TOEFL y cosas así. Entonces, nada más es buscarlos. Ahí te podrías conectar con ellos. Listo. Ahora, hasta aquí las tres preguntas anteriores, cada una de ellas tenía un valor de 1 punto. Esta tiene un valor de 2 puntos. Si llegara a haber una respuesta equivocada, se pierden los 2 puntos. Entonces les recomiendo traten de mirar cuánto tiempo se demoran en responder este tipo de preguntas.
Bueno, muy bien. Esta, como les decía, es una pregunta que vale 2 puntos. Es decir, en 4 preguntas ya hemos evaluado 5 puntos. Y con esta siguiente pregunta, es decir, nuestra pregunta número 5, evaluaríamos 8 puntos, ya que esta tiene un valor de 3 puntos. Asimismo, como en la pregunta anterior, si hubiera una sola respuesta equivocada, los 3 puntos se pierden. Entonces, una vez más, hay que prestar bastante atención eh, sobre cómo vamos a responder esta pregunta. Perfecto. Muchas gracias. Claro, como ustedes pueden notar, la dificultad es mayor, por ende, cada una de las preguntas tiene un puntaje diferente. Esta es la pregunta número 5 y ya han sido evaluados 8 puntos de esta lectura. Entonces, miremos, este es la pregunta número 6 para evaluar el 9º punto. Y esta es una pregunta rhetorical purpose. Bueno, y otra de el último tipo de pregunta que quería, bueno, el segundo antes del último tipo de pregunta que quería compartir con ustedes, no viene de del mismo texto. Como ustedes ya se dieron cuenta, pues obviamente no pertenece al mismo texto, pero sí tiene que ver con un tipo de pregunta que se puede esperar en el examen de TOEFL IBT, que se llama Inference. Y pues de pronto, si ustedes leen, podrían efectivamente, únicamente por leer el párrafo, podrían llegar a entender cuál es el sentido de la pregunta. Bueno, y ya para cerrar por de la noche de hoy, por cuestiones de tiempo, vamos únicamente a mostrar el último tipo de preguntas. Este es el tipo de preguntas número 8, que es Insert Text. Y pues allí, como ya se los mencionaba anteriormente, lo ideal es poder ubicar esta frase que está allí en negrita, en cuál de los 4 espacios sería la más indicada. Una vez más, todas las preguntas son de selección múltiple, pero hay una tipología totalmente diferente con un valor para cada una de las preguntas que está explícito allí en cada uno de los encabezados de las preguntas. Esta, al igual que la anterior, tienen solamente un valor de 1 punto. Y pues allí están los 8 tipos de preguntas que podemos encontrar en la sección de lectura de TOEFL IBT. Para mañana iniciaremos con la sección de escucha. No nos demoramos más de 10 minutos y luego continuamos con la segunda parte de la sección que tiene que ver con hablar y con la sección de escritura. Les recomiendo para mañana, si nos van a acompañar, que por favor tengan a la mano su celular. Vamos a utilizar el celular como parte del ejercicio, no porque lo podamos utilizar durante la presentación del examen, sino porque lo vamos a utilizar como parte del ejercicio académico que vamos a desarrollar el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias, Joana, una vez más por habernos acompañado y a todas las personas que todavía están ahí. Muchísimas gracias por prestar atención y sobre todo les agradezco montones por haber hecho esas 90 intervenciones, que hubo 88 preguntas. No, Jair, al contrario, gracias a ti por tu generosidad, por tu tiempo. Claramente las personas están muy interesadas. Los esperamos mañana nuevamente a las 5 de la tarde. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche.